Capítulo 7. Una silenciosa sensación reverencial ante la amplitud catedralicia de la cueva se apoderó del clan cuando penetraron por primera vez en sus nuevos alojamientos. Pero muy pronto se acostumbraron a ella. Rápidamente dejaron de pensar en la vieja cueva y su anhelante búsqueda, y cuanto más iban descubriendo acerca del entorno de su nuevo hogar, más les complacía éste. Se establecieron en la rutina acostumbrada de los breves y calurosos veranos: cazar, recolectar y almacenar alimentos que les ayudaran a sobrevivir en el prolongado frío helado que por experiencia sabían que les esperaba. Y había gran diversidad de comestibles entre los cuales escoger. Truchas plateadas relampagueaban entre las salpicaduras blancas del torrente. Se las podía atrapar con la mano y con una paciencia infinita mientras los imprudentes peces reposaban bajo raíces y rocas medio sumergidas en el agua. Esturiones y salmones gigantescos, llenos a veces de caviar negro o huevas de color rosa claro, acechaban cerca de la desembocadura de la corriente, mientras enormes peces gatos y bacalaos negros barrían el fondo del mar interior. Redes de arrastre, hechas con pelos largos de animales, trenzados a manos para formar cuerdas, extraían del agua los enormes pescados que huían velozmente de los vadeadores que los perseguían empujándolos hacia la barrera de mallas anudadas. A menudo caminaban los más de 10 kilómetros que los separaba de la costa del mar, y no tardaban en disponer de una reserva de pescado salado que habían secado sobre hogueras humeantes. Recogían moluscos y crustáceos, útiles para hacer cucharones y cucharas, cuencos y tazas, y también por constituir un bocado suculento. Los miembros del clan trepaban por riscos escarpados para recoger huevos en los incontables nidos de aves marinas que anidaban en los promontorios rocosos frente al agua, y de vez en cuando una piedra bien lanzada proporcionaba el deleite adicional de un alcatraz, una gaviota o un alca grande. Recolectaban raíces, hojas y tallos carnosos, calabazas, verduras, bayas, frutas, nueces y granos, cuando era la temporada de cada uno de ellos. A medida que avanzaba el verano, ponían a secar hojas, flores y hierbas para hacer infusiones y aromatizar, y llevaban a la cueva terrones de sal arenosa que habían quedado al descubierto cuando el gran glacial septentrional absorbía la humedad y hacía retroceder las costas para sazonar las comidas invernales. Los cazadores salían con frecuencia. Las estepas próximas, ricas en hierbas y forrajes y totalmente descubiertas, con excepción de algunos pequeños bosques de árboles atrofiados, abundaban en rebaños de animales herbívoros. Gigantescos venados recorrían las llanuras herbosas, con sus enormes cornamentas alzándose hasta 3 metros en los ejemplares más grandes, junto a bisontes descomunales, con astas de dimensiones similares. Pocas veces llegaban tan al sur los caballos esteparios, pero asnos y onagros, la raza de burros intermedia entre caballos y asnos, recorrían las llanuras abiertas de la península, mientras su robusto y macizo primo, el caballo selvático, vivía aislado o en grupos familiares poco numerosos, más cerca de la cueva. Las estepas alojaban también grupos más pequeños y pocos frecuentes de ese pariente de la cabra, que habita las tierras bajas, el antílope saiga. El terreno llano entre la pradera y los contrafuertes montañosos era el hogar del uro, un animal salvaje de color oscuro o negro, antepasado de razas domésticas más apacibles. El rinoceronte selvático, emparetado con ulteriores especies tropicales, de ramoneadores, pero adaptado a las selvas templadas frías. Solo se adentraba un poco en el territorio de otra variedad de rinocerontes, que preferían la hierba del llano, ambos con sus cuernos de implantación nasal y más cortos y su cabeza horizontal, diferían del rinoceronte lanudo, en que junto con los mamuts lanudos eran unos visitantes estacionales. Tenían un largo cuerno anterior plantado en ángulo inclinado hacia adelante y llevaban la cabeza hacia abajo, lo cual les facilitaba la tarea de apartar la nieve de los pastizales de invierno. Su gruesa capa de grasa subcutánea y su sobrepelliz de pelos largos de color rojo oscuro, así como su suave capa interior de lana, eran adaptaciones que los confinaba a climas fríos. Su hábitat natural era la estepa septentrional, secada por el hielo, la estepa del loess. Solo cuando había glaciares sobre la tierra podía haber estepas de loess,
La constante alta presión sobre las vastas capas de hielo absorbía la humedad del aire y permitía que cayera muy poca nieve en regiones periglaciares, y daba origen a un viento constante. Un fino polvo calcáreo, el loess, era levantado de las rocas pulverizadas en las orillas de los glaciares y depositado a lo largo de cientos de kilómetros de distancia. Una corta primavera mezclaba la escasa nieve con la capa superior del permafrost, lo suficientemente para que brotaran hierbas y pastos de fácil arraigo. Crecían rápidamente, convirtiéndose en heno vivo, miles y miles de hectáreas de forraje para los millones de animales que se habían adaptado al frío helado del continente. Las estepas continentales de la península solo atraían a las bestias lanudas durante el otoño. Los veranos eran demasiado cálidos y las pesadas nieves del invierno demasiado profundas para que pudieran apartarlas con facilidad. Otros muchos animales eran atraídos hacia el norte en invierno, hasta los confines del loess, más frío pero también más seco. En su mayoría regresaban en verano. Los animales selváticos, que podían alimentarse con breñales, cortezas o líquenes, permanecían en las pendientes boscosas que brindaban aislamiento y no favorecían la formación de grandes manadas. Además de los caballos y rinocerontes selváticos, encontraban su hogar en el paisaje arbolado cerdos salvajes y diversas variedades de venados, venado rojo, que se llamaría más adelante alce en otras tierras, en manadas poco numerosas, individualmente o en grupos reducidos, tímidos corzos de cornamenta simple con 3 puntas, los gamos, algo más grandes, moteados en rojizo y blanco, y unos pocos alces, llamados santas, por los que llaman alce al venado rojo. Todos ellos compartían el entorno boscoso. A mayor altura se pegaban a salientes y riscos, alimentándose con pastos alpinos. Los carneros de anchos cuernos y los muflones, y más arriba aún la cabra montés salvaje, el íbice y la gamuza brincaban de un precipicio a otro. Aves de vuelo rápido prestaban color y sonido a la selva, aunque no mucha comida. Su lugar en el menú se llenaba más satisfactoriamente con la perdiz blanca de vuelo lento y el urogallo blanco y azul de la estepa, que eran abatidos a pedradas, así como las visitas otoñales de gansos y patos de flogel, atraídos hacia las redes cuando aterrizaban en pozas fangosas de la montaña. Las aves de presa y demás rapaces se cernían perezosamente sobre corrientes de aire caliente, recorriendo con la mirada las llanuras generosas y tierras boscosas que tenían debajo. Cantidad de animales pequeños llenaban montañas y estepas cercas de la cueva, proporcionando alimento y pieles. Cazadores, bisones, nutrias, glotones, armiños, martas y cibelinas, zorros, mapaches, tejones y los pequeños gatos monteses que dieron más adelante nacimiento a las legiones de cazadores domésticos de ratones, y presas, ardillas voladoras, puercoespines, liebres, conejos, topos, ratas almizcleras, coipos, castores, mofetas, ratones, ratas de agua, lemmings, ardillas de tierra, grandes jerbos, marmotas gigantescas, lagomorfos y unos cuantos más que nunca han recibido nombre por haberse extinguido. Los carnívoros más grandes eran esenciales para reducir las filas de las abundantes presas. Había lobos y sus parientes más feroces, los perros salvajes, y había felinos, linces, tigres, chitas y leopardos. Leopardos de la nieve que habitaban las montañas, y los más grandes de todos, el doble de cualquier otro, los leones cavernarios. Osos pardos, omnívoros, cazaban junto a la cueva, pero sus descomunales primos, los osos cavernarios vegetarianos, se habían alejado. La ubicua hiena cavernaria completaba la lista de la fauna salvaje. La tierra era de una riqueza increíble, y el hombre solo una fracción de la vida multiforme que vivía y moría en aquel Edén frío y antiguo. Nacido demasiado desnudo y sin dotes naturales superiores que sirvieran de contrapeso, excepto una, su enorme cerebro. Era el más débil de todos los cazadores, pero a pesar de su aparente vulnerabilidad, carente de colmillo, garra, pierna rápida o fuerza brincadora, el cazador de 2 pies se había ganado el respeto de sus competidores cuadrúpedos. Su olor era suficiente para apartar de una senda escogida a una criatura mucho más poderosa, siempre que los dos vivieran mucho tiempo en proximidad vecindad. Los cazadores capaces y experimentados del clan eran tan hábiles para la defensa como para el ataque,
y cuando veían amenazadas la seguridad o estabilidad del clan, o si codiciaban un abrigo caliente para el invierno, decorado por la naturaleza, acechaban al confiado perseguidor. Era un día soleado, caldeado por la plenitud inicial del verano. Los árboles estaban cubiertos de hojas, pero todavía de un verde más claro del que adquirían más adelante. Moscas perezosas zumbaban alrededor de huesos sobrantes de comidas anteriores. Una fresca brisa marina llevaba en sí un indicio de vida, y el follaje que se agitaba suavemente lanzaba sombras sobre la cuesta soleada delante de la cueva. Una vez superada la tensión por encontrar un nuevo hogar, las tareas de Mogur eran llevaderas. Lo único que se le pedía era alguna que otra ceremonia de caza, o un rito para apartar los espíritus nefastos, o si había alguien herido o enfermo, que pidiera ayuda a los espíritus benéficos para respaldar la magia de Iza. Los cazadores habían salido, junto con algunas mujeres. Tardaron varios días en regresar. Las mujeres iban con ellos para evitar que se echara a perder la carne de lo que cazaran. Era más fácil traerla a casa cuando se había secado previamente para el invierno. El cálido sol y el viento, siempre presente en las estepas, secaba rápidamente la carne destazada en tiras delgadas. Fuegos humeantes de hierba y bostas secas eran útiles, sobre todo para apartar los moscones y evitar que pusieran sus huevos en la carne fresca, lo cual la echaba a perder. Las mujeres transportarían además la mayor parte de la carga en el viaje de regreso. Crep había pasado el tiempo con Ayla casi diariamente desde que se trasladaron a la cueva, tratando de enseñarle su idioma, las palabras rudimentarias, que por lo general constituían la parte más difícil para los niños del clan. Las aprendía fácilmente, pero su complicado sistema de gestos y señales se le escapaba. Crep había tratado de hacerle comprender el significado de los gestos, pero ni uno ni otra disponían de una base para sus respectivos métodos de comunicación, y no había tampoco quien pudiera explicar ni interpretar. El viejo se había devanado los sesos, pero no había sido capaz de idear un sistema por el que pudieran transmitirse los significados. Ayla se sentía igualmente frustrada. Sabía que se le estaba escapando algo y anhelaba poder comunicarse por medio de algo más que las pocas palabras que sabía. Le resultaba evidente que la gente del clan comprendía más que las simples palabras, pero no lograba entender cómo. El problema estaba en que no veía las señales que se hacían con las manos. Para ella eran movimientos al azar, no movimientos con un propósito. Sencillamente no había podido captar el concepto de hablar con ademanes. Ni siquiera se le había ocurrido que fuera posible. Quedaba totalmente fuera del campo de su experiencia. Crep había empezado a presentir su problema, aunque apenas podría creerlo. Tiene que ser que no sabe que los movimientos encierran un significado, pensó. Ayla, llamó Crep haciendo una seña a la niña. Ese debe ser el problema, pensaba mientras ambos seguían un sendero junto al río brillante. O eso, o que carece de la inteligencia suficiente para comprender un lenguaje. Pero por lo que había observado, no podía creer que la niña careciera de inteligencia, por más que fuera diferente. Pero comprende los gestos simples. Estoy pensando que solo es cuestión de ampliarlos. Muchos pies que se dirigen a cazar, recolectar o pescar en aquella dirección habían aplastado la hierba y los matorrales formando un camino en la línea de menor resistencia. Los dos paseantes llegaron a un lugar que agradaba mucho al viejo. Un espacio abierto, cerca de un enorme roble cubierto de hojas, cuyas raíces salientes brindaban un asiento alto y umbroso en el que podía descansar más fácilmente que agachándose hasta el suelo. Iniciando la lección, señaló el árbol con su cayado. «Roble», contestó Ayla rápidamente. Crep asintió, aprobando con un movimiento de la cabeza. Entonces dirigió su cayado hacia el río. «Agua», dijo la niña. El viejo asintió de nuevo, y entonces hizo un ademán con la mano y repitió la palabra. Agua que corre río, indicaba el ademán, y la palabra combinados. ¿Agua?, dijo la niña vacilando, intrigada porque había indicado que su palabra era correcta, pero la había preguntado de nuevo. Empezaba a experimentar una sensación de pánico en el fondo de su estómago. Era igual que siempre. Sabía que él deseaba algo más, pero no comprendía qué. No. Crep meneó la cabeza. Había practicado ese tipo de ejercicio muchas veces con la niña. Lo intentó de nuevo, señalando sus pies. «Pies», dijo Ayla. «Sí», asintió el mago con un movimiento. «De alguna manera tengo que hacerle ver y no solo oír», pensó.
Se puso en pie, la cogió de la mano y avanzó con ella unos cuantos pasos, dejando atrás su cayado. Hizo un gesto y dijo la palabra pies. Pies en movimiento, andando. Era el sentido que estaba intentando comunicar. Ella trataba de escuchar, esforzándose por oír si algo se le había escapado en el tono de su voz. ¿Pies?, preguntó la niña con voz trémula, segura de que no era esa la respuesta que él deseaba. No, no, no. Andando, pies moviéndose, repitió otra vez, mirándola directamente, exagerando el gesto. La hizo avanzar de nuevo, mostrándole sus pies, desesperado de que llegara a aprender algún día. Ayla sentía que los ojos se le llenaban de lágrimas. ¡Pies! ¡Pies! Sabía que era la palabra correcta. Pero ¿por qué meneaba negativamente la cabeza? Ojalá dejara de mover su mano delante de mi cara, de ese modo. ¿Qué estoy haciendo mal? El viejo la hizo avanzar de nuevo, señalándole sus pies. Hizo el movimiento con la mano y dijo la palabra. La niña se detuvo, observándole. Él hizo nuevamente el gesto, exagerándolo tanto que casi significaba otra cosa. Y nuevamente dijo la palabra, justo delante de ella. Gesto, palabra, gesto, palabra. ¿Qué querrá? ¿Qué se supone que debo hacer? Ella quería comprenderlo. Sabía que estaba intentando decirle algo. ¿Por qué sigue moviendo la mano?, pensaba. Entonces el levísimo destello de una idea cruzó por su mente. ¡Su mano! ¡Sigue moviendo la mano! Alzó la mano vacilante. ¡Sí, sí! ¡Eso es! El asentimiento vigoroso que hacía Crep con la cabeza era casi un grito. ¡Haz la señal! ¡Moviéndose! ¡Pies moviéndose!, repetía. Con un atisbo de comprensión, la niña observó su movimiento y trató de imitarlo. Crep estaba diciendo sí. Eso es lo que quiere, el movimiento. Quiere que yo haga el movimiento. Volvió a hacer el gesto repitiendo la palabra, sin comprender lo que significaba, pero entendiendo al menos que el gesto era lo que él quería que hiciera al decir la palabra. Crep hizo que diera media vuelta y regresó al roble cojeando marcadamente, señalando nuevamente los pies de la niña que avanzaba. Repitió la combinación de la palabra y gesto una vez más. De repente, como una explosión en su cerebro, la niña estableció la relación. ¡Moviendo los pies! ¡Andando! Eso quiere decir, no solamente pies. El movimiento de la mano con la palabra pies significa andar. La mente de la niña se puso a trabajar a toda prisa. Recordaba haber visto siempre que la gente del clan movía las manos. Podía ver con la imaginación a Iza y Crep en pie, mirándose, moviendo las manos, pronunciando pocas palabras, pero moviendo las manos. ¿Estarían hablando? ¿Es así como hablan entre sí? ¿Por eso hablan tan poco? ¿Hablan con sus manos? Crep se sentó. Ayla se quedó frente a él, tratando de calmar su excitación. «Pies», dijo señalando los suyos. «Sí», asintió Crep intrigado. Ella se dio media vuelta y echó a andar. Y al acercarse nuevamente a él, hizo el gesto y dijo la palabra. «Pies». «Sí, sí, eso es. Esa es la idea», dijo Crep. «Ya he entendido. Creo que comprende». La niña se detuvo un instante. Entonces se dio media vuelta y echó a correr, alejándose de él. Después de regresar corriendo por el pequeño calvero, esperó anhelante frente a él, casi sin aliento. «Corriendo», señaló él mientras ella le observaba con cuidado. Era un movimiento distinto, como el primero pero diferente. «Corriendo», expresó con un movimiento vacilante. «Ya he entendido». Crep estaba excitado. El movimiento era torpe, carecía de la fineza que le imprimían incluso los niños pequeños del clan, pero la idea estaba allí. Asintió vigorosamente con la cabeza, y por poco se cae de su asiento cuando Ayla se arrojó contra él, abrazándole, llena de una comprensión gozosa. El viejo mago miró a su alrededor. Era casi instintivo. Los gestos afectuosos estaban limitados a los confines del fuego hogareño, pero sabía que estaban solos. El tullido respondió con un abrazo cariñoso y experimentó un sentimiento cálido y satisfactorio que nunca anteriormente había experimentado. Un mundo de comprensión totalmente nuevo se abría para Ayla. Tenía un instinto teatral innato y el talento de la mímica, y los aprovechó con una seriedad increíble, imitando los movimientos de Crep. Pero los gestos de Crep, que solo tenía un brazo, eran forzosamente adaptaciones de las señas normales de las manos, y a Iza le correspondió enseñarle los detalles más sutiles. Aprendió cómo lo habría hecho un bebé, comenzando con expresiones de las necesidades más simples, pero aprendió con una rapidez mucho mayor.
Habíase sentido tan frustrada durante tanto tiempo en sus intentos de comunicarse que estaba decidida a compensar aquella falta cuanto antes. Tan pronto como comenzó a entender mejor, la vida del clan adquirió una dimensión nueva. Observaba a la gente que la rodeaba mientras se comunicaban unos con otros, mirando fijamente, con una atención apasionada, tratando de captar lo que se decía. Al principio el clan se mostró tolerante en cuanto a su fijación visual, tratándola como si fuera un bebé, pero a medida que pasaba el tiempo, ciertas miradas de reprobación evidenciaron que un comportamiento tan incorrecto no seguiría siendo aceptado. Observar así, lo mismo que escuchar furtivamente, era una descortesía. Las costumbres dictaban que se apartara la mirada cuando otras personas hablaban en privado. El problema hizo crisis un atardecer de mediados de verano. El clan se encontraba dentro de la cueva, cada familia reunida alrededor de su fuego después de haber cenado. El sol se había puesto detrás del horizonte y el último resplandor opaco destacaba la silueta del oscuro follaje que susurraba el movimiento de la suave brisa vespertina. El fuego que había a la entrada de la cueva, prendido para alejar a los malos espíritus, los depredadores curiosos y la humedad del aire nocturno, lanzaba jirones de humo y oleadas trémulas de color, haciendo ondular los árboles y los matorrales sumidos en sombras oscuras al ritmo silencioso de las llamas parpadeantes. Su luz danzaba con las sombras sobre la piedra áspera de la cueva. Ayla estaba sentada dentro del círculo de piedras que limitaba el territorio de Crep, mirando fijamente hacia el hogar de Brut. Brut estaba de mal humor y lo desahogaba con su madre y con Oga, ejerciendo sus prerrogativas de varón adulto. El día había comenzado mal para Brut y fue empeorando, después de pasarse horas acechando una zorra roja cuya piel había prometido a Oga. El animal desapareció entre los densos matorrales, advertido por la piedra lanzada con presteza. Las miradas que lanzaba Oga, llenas de comprensión y perdón, solo servían para lastimar aún más su orgullo herido. Él era quien debería perdonarle a ella sus defectos, no ella a él. Las mujeres, cansadas de un día ajetreado, estaban intentando terminar sus últimas tareas, y Hebra, exasperada por las constantes interrupciones de su hijo, hizo una leve seña a Brun. El jefe no había dejado de observar el comportamiento imperioso y exigente del joven Brut. Estaba en su derecho, pero a Brun le parecía que debería ser más tolerante con ellas. No era necesario hacerlas correr para cualquier cosa, pues ya estaban suficientemente atareadas y cansadas. Brut, deja tranquilas a las mujeres. Tienen suficiente que hacer, gesticuló Brun en una silenciosa reprimenda. El reproche fue demasiado, especialmente delante de Oga, y procediendo de Brun. Brut se fue al extremo más apartado del territorio del hogar, junto a las piedras que marcaban el límite, muy enfurruñado, cuando vio que Ayla estaba mirándole fijamente. No importaba que Ayla hubiera percibido solo vagamente el sutil altercado doméstico que se había desarrollado más allá de los límites que les separaban del hogar colindante. Por lo que se refería a Brut, la feucha intrusa había visto cómo le regañaban, como si fuera un chiquillo. Fue el golpe final a su sensible ego. Ni siquiera tiene la corrección de mirar a otro lado, pensó. Bueno, pues ella no es la única que puede ignorar la cortesía más elemental. Todas las frustraciones de la jornada se desbordaron, y tirando por la borda los convencionalismos, Brut lanzó una mirada malévola más allá de los límites hacia la niña a la que odiaba. Crep se había percatado de la ligera discusión en el hogar de Brun, pues siempre estaba al tanto de todas las personas que vivían en la cueva. La mayor parte del tiempo, como si se tratara de un ruido de fondo, permanecía fuera de su conciencia, pero cualquier cosa que implicara a Ayla despertaba su atención. Sabía que había sido necesario un esfuerzo deliberado, a la vez que maligno, por parte de Brut, para impulsarle a transgredir lo que se le había sido inculcado durante toda su vida, para hacerle mirar dentro de los límites del hogar de otro hombre. Brut siente demasiada animosidad hacia la niña, pensó Crep. Por el bien de ella, es hora de enseñarle buenos modales. «Ayla», ordenó severamente. Ella dio un brinco al percatarse del tono de su voz. «No mires a otra gente», expresó con una seña. La niña se sintió intrigada. «¿Por qué no mirar?», preguntó. «No mirar, no observar, a la gente no le gusta», trató de explicar. Consciente de que Brut estaba observando con el rabillo del ojo, sin molestarse siquiera en disimular el deleite que le causaba la fuerte regañina que Mogur estaba propinando a la niña. De todos modos, el mago la consiente demasiado, pensaba Brut.
Si viviera aquí, ya le iba a enseñar yo cómo se supone que debe comportarse una hembra. Quiero aprender a hablar, señaló Ayla, todavía intrigada y algo dolida. Crep comprendía perfectamente por qué había estado mirando, pero alguna vez tenía que aprender. Quizás se aplacara un poco el odio que Brut le tenía si veía que la reñían por mirarle. Ayla, no observar, señaló Crep con una mirada severa. Está mal. Ayla, no responder a hombre cuando éste habla. Malo. Ayla, no mirar a la gente dentro de su hogar. Malo, malo. ¿Comprendes? Crep se mostró duro. Quería ser comprendido. Vio que Brut se ponía en pie y regresaba junto a la lumbre cuando Brun le llamó y se veía a las claras que su humor había mejorado. Ayla estaba abrumada. Nunca se había mostrado Crep duro con ella. Había creído que se alegraría de que aprendiera su idioma, y ahora le decía que era mala porque miraba a la gente y trataba de aprender más. Confundida y dolida, se le saltaron las lágrimas. Le inundaron los ojos y corrieron por sus mejillas. —¡Iza! —llamó Crep preocupado. —¡Ven acá! Ayla tiene algo en los ojos. Los ojos de la gente del clan solo se llenaban de lágrimas cuando algo se les metía adentro, o si tenían catarro o padecían alguna enfermedad de la vista. Él nunca había visto que de los ojos brotaran lágrimas de infelicidad. Iza llegó corriendo. —¡Mira eso! ¡Le chorrean los ojos! —Quizá le haya entrado una chispa. Será mejor que se los mires —insistió. También Iza estaba preocupada. Alzando los párpados de Ayla, miró de cerca los ojos de la niña. —¿Te duele el ojo? —preguntó. La curandera no podía ver la menor señal de inflamación. No parecía que tuviera nada malo en los ojos, solo que chorreaban. —No, no duele —lloriqueó Ayla. No podía comprender su preocupación por ello, aunque Crep dijera que era malo. —¿Por qué se enfada Crep, Iza? —preguntó sollozando. —Tienes que aprender, Ayla —explicó Iza mirando a la niña con expresión seria. No es correcto mirar fijamente. No es correcto mirar al fuego de otro hombre, ver lo que dicen otras personas junto al fuego. Ayla debe aprender que cuando habla el hombre, la mujer mira hacia abajo, así, demostró Iza. Cuando el hombre habla, la mujer baja la cabeza, no pregunta. Solo los chiquitines miran fijamente, los bebés. Ayla es mayor. Entonces la gente se enoja con Ayla. —¿Crep enfadado? ¿No le importó? —preguntó deshaciéndose nuevamente en llanto. Iza seguía sin comprender que los ojos de la niña se llenaran de agua, pero sí advertía la confusión en que se encontraba. A Crep le importa a Ayla, también a Iza. Crep enseña a Ayla. Hay que aprender algo más que hablar. Hay que aprender las costumbres del clan, dijo la mujer, tomando en sus brazos a la niña. La sostuvo cariñosamente mientras Ayla se desahogaba llorando, y después secó los ojos húmedos e hinchados de la niña con una piel suave y volvió a mirárselos para asegurarse de que estaban bien. —¿Qué pasa con sus ojos? —preguntó Crep. —¿Está enferma? Ha creído que no la quieres. Pensaba que te habías enfurecido contra ella. Sin duda, eso la ha puesto enferma. Quizá los ojos tan claros como los que ella tiene sean débiles, pero no puedo encontrarles nada malo, y dice que no le duelen. Creo que sus ojos han chorreado de tristeza, Crep —explicó Iza. —¿Tristeza? ¿Se puso triste porque pensó que yo no la quería y eso la puso enferma? ¿Hizo chorrear sus ojos? El sorprendido mago apenas podía creerlo y se sintió dominado por emociones contradictorias. ¿Sería enfermiza? Parecía saludable, pero nadie enfermaba de pensar que no le quisieran. Nadie